¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero transmitirte algo que tengo en mi corazón a través de estos días en los que he estado meditando de la mano de Dios, su palabra, en el poder de sus promesas. Y pues bueno, como saben, no es nada nuevo. En el mundo la gente estamos atravesando por un gran valle de sombra, de muerte, y es difícil andar en este plano terrenal sin depositar nuestra confianza en aquel que nos puede rescatar y librar inclusive de la muerte. Es imposible querer salir adelante en estos días creyendo que tenemos el poder y la razón de todas las cosas. Yo te invito a que abras tu corazón y mira, es cierto que hay un temor que ha sobrecogido a todas las naciones. En las casas las familias viven encerradas por el temor infundido, yo digo que erróneamente, a través de los medios de comunicación, campañas masivas mundiales en donde tienen acuartelados a las personas. Es cierto que hay un virus, es cierto que hay que cuidarse, pero es cierto también que hay un mal, hay un plan que se está generando, que se está creando detrás de todas estas cosas, y que puede ser que no conozcamos de fondo lo que el hombre está tramando, pero sí hemos sido exhortados, hemos sido alentados por la propia Biblia, por la palabra de Dios, a seguir adelante, y se nos había ya hablado de todas estas cosas que habrían de pasar. Hoy yo quiero que nos refiramos a un pasaje bíblico que es el Salmo 23, capítulo 4, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Este versículo yo quiero que lo guardes en tu corazón. He estado pasando por tiempos difíciles aquí en casa, y yo te puedo decir que dos cosas sembró y grabó en mi mente mi Señor. Fue su vara y su cayado. Cuando yo entré en este valle de sombra, vino desesperación, vino temor, vino angustia, pero hoy yo le creo a aquel que en las noches de agonía, aquel que en medio de la enfermedad o de la escasez, aquel que en medio de todas estas cosas que se están moviendo, me ha dicho: mi vara y mi cayado van contigo para defenderte, para alinearte, para guiarte. Y esto es lo que yo te quiero decir: no estamos solos en este mundo. No es que vayas tú solo por la enfermedad, perdiendo seres queridos o teniendo gente en cama, aislada. No es que tú estés solo en la vida. Es cierto, tienes seres queridos que están contigo, que te pueden proveer, que te pueden cuidar, que te pueden alentar, pero hay un Dios que está detrás de todo esto. Y yo no digo que Dios es el que hizo la pandemia, pero sí Dios está en medio de la pandemia para acompañarte, para que aún en medio de esta aflicción por la que el mundo está pasando, seamos capaces de ver luz. Créele al Señor. Fíjate lo que es la fe. La fe es tener la plena seguridad de lo que esperamos. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Si tú tienes esa certeza que lo que tú estás esperando, lo estás creyendo, lo vas a obtener, así se va a hacer. Si tú en medio de este valle de sombra de muerte estás esperando bendición, sea económica, sea de salud, sea de bienestar, sea de paz en tu hogar, de cualquiera de las maneras en las que Dios se puede manifestar en tu vida, créelo, persíguelo, y ahí es en donde tú vas a ver la mano de Dios en todos los procesos. A veces la gente está esperamos ver una manifestación divina, gloriosa de Dios, en donde ángeles vengan, donde se abra el cielo y Dios Todopoderoso nos hable. ¿Y qué crees? Dios te habla de todas las maneras posibles. Cuando tú estás triste, decepcionado, angustiado y te llega un mensaje de texto, alguien que te está diciendo: Cristo te ama, Dios te bendice, estoy contigo, levanta la vista, tú eres luz, todas estas cosas, créelo, es Dios el que con su cayado te está guiando en medio de tu angustia, de tu necesidad. Cuando alguien tiene misericordia de ti y extiende su mano
para que de cualquier manera te ayude y te bendiga, es Dios el que usa los corazones de la gente bondadosa aquí en la tierra. Entonces, a través de este valle en el que todos hemos estado caminando, me he dado cuenta que al voltear a ver a todas las personas, ahí está Dios procurándonos y hablándonos. Me he encontrado con el verdadero amor de Dios a través del corazón de mi esposa. Me he encontrado con el corazón de Dios a través de mi padre, a través de mi pastor, a través de mis seres queridos, de la familia de mi esposa, de mi familia, de todos los hermanos de la congregación, aún en medio de mis compañeros de trabajo. He visto y he conocido que Dios ha ido conmigo en este caminar. Ha sido difícil, pero de su mano he tenido paz para incluso pensar en cómo voy a salir de todas estas cosas que han venido a mi vida. Yo sé que tú también estás padeciendo. A lo mejor no te has enfermado, pero estás enclaustrado en casa, temeroso de salir al mercado porque piensas me voy a contagiar. Y un pensamiento erróneo es ese. Otro punto del que yo te quiero hablar es que el miedo es lo contrario a la fe. Si tú dices, voy a ir al mercado, me voy a cuidar, me voy a proteger porque mi Dios va conmigo, tú estás pensando en algo que no ves, pero que tú ya lo estás declarando. Pero si tú dices, no, no voy al mercado porque me voy a contagiar, esa fe, ese miedo es tu fe y te vas a contagiar. Y te van a pasar esas cosas de las que tú estás temiendo. Y te lo digo porque la escritura dice, Job, que era un siervo de Dios, a quien se le vino el mundo entero, se le cayó el mundo. Fíjate lo que dijo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que tú y yo estamos temiendo es lo que da puerta abierta para que el mal se infiltre a tu vida. Tú estás temiendo ser contagiado y es lo que tienes aquí. Estás creando y formulando eso. Tú estás temiendo a perder tu negocio o tu trabajo y lo estás formulando. ¿Qué pasa si hoy día tu empresa está quebrando y están pasando cosas? Yo no me voy a atemorizar. Si Dios me mostró su vara y su callado en medio de la enfermedad, su vara y su callado me infundirán aliento en mi trabajo, en mis finanzas. Es triste quedarse sin trabajo y es desesperante. Somos atribulados, pero no vencidos, no angustiados. Necesitamos levantarnos para quitar el temor de nuestras vidas. El temor no es cosa de Dios. El temor lo debes de vencer con pensamientos de fe, con pensamientos positivos. Es cierto que enfermé, pero es cierto que en mi enfermedad Dios me proveyó de todas las cosas, de la ciencia, de la medicina, el doctor que me atendió. Todas estas cosas provienen de Dios. Mi trabajo, mis finanzas están en peligro, es cierto, pero ¿qué crees? Ese callado con el que me guía, esa vara y ese callado, me infunden a mi aliento para no meterme debajo de la cama y decir, ¿qué voy a hacer? No, más bien estoy pensando y mi esposa y yo ya estamos pensando más allá. Un negocio hoy día creo que es lo que más nos va a convenir. Vamos a ver qué, cómo, dónde, con qué recursos. Ahí es en donde, si tú volteas a ver que Dios te está alumbrando para que observes a otro lado, ahí vas a sentir esa presencia. No es religiosidad. No es que cantes y alabes a Dios en los templos. No es que te hinques, te postres todos los días y le pidas a Dios las cosas. Y esto es bueno que lo hagas. Pero es mejor que lo que tú lees, lo poco que sepas de la Biblia, lo pongas en práctica. Porque ahí vas a ver la mano de Dios en todas las cosas. Y concluyo con esto. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, padeció en cierto tiempo una cautividad. Vino un pueblo, el pueblo de Babilonia, se los llevó a todos a sus tierras, los sacó de su país, se los llevó como esclavos. Y fíjate lo que en medio de este cautiverio, el profeta de Dios se levantó y les dijo, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del exilio que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que se produce en ellos. Cásense y tengan hijas. Cásenlas a ellos y a ellas para que también ellos tengan sus hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. En medio de esa cautividad, Dios les dijo,
no te voy a sacar de ahí. Es un proceso que tienes que vivir y lo tienes que entender. Pero ahí yo te voy a bendecir, no te voy a disminuir. Esfuérzate y sé valiente. En medio de la enfermedad, si tú estás pensando en que te vas a morir, si tú te falta la respiración y entras en shock, tenlo por seguro que hasta te vas a desmayar y terminarás con tubos respirando el oxígeno. Pero si tú tienes pensamientos de bien, como son los pensamientos de Dios al respecto de ti y de tu vida, si estás confiado en que verdaderamente Dios está contigo, Él es el que te va a alentar con esa vara y con ese callado. Tú siéntate, déjate llevar como si fueras una oveja verdaderamente de los prados de Dios. Y Él te va a guiar. No tengo, Señor, Él te va a guiar por donde sí te va a dar. Es que no sé, Señor, Él te va a guiar por donde sí lo sabrás hacer. En la enfermedad, en la economía, en tu familia, en el hogar. Si hoy se está levantando pleito, hombre contra mujer o al revés, o contra los hijos, es natural. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a vivir en esto. Pero ahí tómate de esa promesa del Señor. Guarda esa imagen de su vara y de su callado en tu mente. Y cuando ya no sientas, o más bien cuando te hayas perdido en la dirección de tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas y en tu propia salud, dile, Señor, esa vara y ese callado que vengan ahora a infundirme aliento. ¿Y por dónde es por donde tengo que salir? ¿Por dónde va a venir mi provisión, Señor? Tú créele a Él. Él ha dicho que en medio de todo esto que estás pasando, esta pandemia que te encerró, este desempleo que ya vino a ti, o esto que se asoma ya venir hacia ti, tómalo como un aprendizaje para que te renueves y te restaures. En la empresa donde yo trabajo hacíamos eventos, ya no hay eventos, ¿qué crees? Puede ser que perdamos todo, pero mejor en lugar de estar pensando en perderlo todo, estamos pensando en cómo renovarnos para poder hacer cosas que no hacíamos y que puedan traer un fruto. Yo te invito que en tu vida devocional a Dios, si no la tienes, la comiences a hacer, y si la tienes, veas cómo renovarte. Y que en tu matrimonio tú renueves los votos con tu esposo y con tu esposa. Que hagas nuevos votos delante de Dios y que te esfuerces de una manera distinta, siendo guiado por el amor de Dios. Que con tus hijos seas tú un ejemplo distinto al que has sido hasta el día de hoy. Hay muchos padres que están padeciendo porque no saben qué enseñarle a los hijos, porque nunca nos habíamos dado ese tiempo. Decíamos que la escuela les enseñe, y no, estamos mal. Ahora es tiempo de que tú aprendas con tu hijo. Y si no sabes, ¿qué pasa si le dices, Señor, no sé matemáticas? Él es Dios. Él creó las ciencias. Él te puede dar. Yo estuve paseando a mi perro, y cuando tuvimos una necesidad en materia de cosas de trabajo, me vino ese pensamiento, cosas que yo no sabía, me las reveló. Llegué a casa y le dije a mi esposa, hazle así, así, y ella pudo hacer algo de lo que estaba buscando. Es Dios el que te alienta en todas las cosas, en lo poco y en lo mucho. No solo es cosa de muerte si te estás muriendo, no, en lo pequeño séle fiel, búscalo. Busca que esa vara y ese callado sean los que infundan tu aliento. Que no sea la seguridad del mundo, que no sea si estás esperando la vacuna, que no sean estas cosas. Eso es secundario. Que tú y tu casa puedan participar de una nueva naturaleza divina, que es la que nos está ofreciendo el Señor, tu Dios, nuestro Dios, a través de este proceso. Lo único que te invito a que hagas es que creas, que recibas a Jesús en tu corazón, y Él te va a sacar de los valles de sombra de muerte bien direccionado, alimentado, socorrido, prosperado. Créelo. Yo te bendigo y te mando un fuerte abrazo.